Bueno, voy a intentar avanzar. Como digo, os voy a hablar sobre todo de Asset Management y cómo es la influencia de esos datos que vamos generando en estos procesos de gestión de activos tienen influencia luego en las decisiones que tomamos. Y BIM tiene mucho que ver con la obtención de esos datos y sobre todo la organización de los mismos. Os voy a lanzar una pregunta que es si creéis que una organización puede obtener el máximo rendimiento de los datos incluidos en este modelo BIM sin disponer de una estrategia o una gobernanza de datos, ¿vale? Que es algo que tristemente brilla por su ausencia, estas estrategias. Ahora veremos por qué es importante. El contenido, bueno, ahora veremos un poco qué vamos a seguir. Ahora os voy a hablar sobre la contextualización de la gestión de activos y el Facility Management con BIM. Si nos fijamos en esta figura de la ISO 19650, vemos cómo BIM está integrado dentro de un cuadro en el que llama Asset o Project Management, ¿no? Dependiendo si estamos en la fase de delivery o de generación de ese activo o en la fase operacional del mismo, ¿vale? Entonces, está muy ligado en las normativas, claramente ligado la ISO 55000, que es la que rige el Asset Management, con la, la 19650, ¿vale? Que es la que rige internacionalmente BIM. Bueno, ¿qué es la gestión de activos? Voy a ir muy rápido. Un activo es un objeto, una entidad que tiene valor real o potencial, ¿vale? Para la organización. ¿Qué quiere decir? Que la mera existencia de ese activo genera un beneficio. Si ese activo no contribuye a generar contribuye a generar valor, a contribuir al nivel de servicio de una organización, ese activo en realidad no es necesario y por lo tanto no debería de existir. Por lo tanto, generalmente cuando tenemos un activo y lo debemos de mantener es porque nos aporta valor. ¿Qué es la gestión de activos? Son todas las actividades que se coordinan para que esos activos generen valor. O sea, ¿qué hago yo con el activo para que genere valor? Siendo el mantenimiento una actividad muy importante, porque si yo no mantengo el activo se deteriora y deja de hacer su función, deja de generarme valor. No mantenemos por el hecho de mantener, sino mantenemos porque es una forma de asegurar la sostenibilidad de ese activo y de mi empresa, por ende. La vida del activo al final comprende no solo el proyecto, lógicamente, que es en lo que la mayoría de nosotros trabajamos, sino la concepción del mismo, el proyecto, la generación, la construcción, la explotación, el mantenimiento y luego la desmantelación del activo. ¿Qué es la alineación? La alineación es digamos, es cuando nosotros conseguimos ligar un activo, las funciones de un activo, todas las actividades que realizamos a estos activos con un objetivo organizacional. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener en la cabeza que nosotros hacemos las actividades, participamos en un proceso porque tenemos un objetivo y deberíamos siempre tener claro ese objetivo, cómo contribuye cada actividad para de esa forma conseguir realizarla de una manera más eficiente. La gestión de activos también se define entonces como la gestión óptima del ciclo de vida de los activos para conseguir los objetivos marcados, ¿vale? Repito mucho la palabra objetivo porque es clave. Muchas veces nos encontramos en entornos de trabajo en el que ese objetivo final no se tiene en cuenta y a veces estamos perdiendo tiempo o tenemos procesos de trabajo en los que no gastamos energías en aquellas actividades que más valor producen, sino en otras que a lo mejor no son tan necesarias, ¿no? Y hacer ese análisis es bastante importante. A la hora de planificar en un sistema de gestión de activos, no solo tenemos que tener en cuenta los objetivos actuales, sino los futuros. Y para ello necesitamos datos que nos den, que nos indiquen claramente, nos hablen del servicio, del nivel de servicio, de la demanda de ese activo, del estado de conservación, de los riesgos asociados. Los riesgos súper importantes, no voy a entrar, pero es muy importante tenerlos en cuenta y los recursos disponibles, no solo ahora, sino en el futuro. Tenemos que ser capaces de adivinar qué va a ocurrir en el futuro. Para eso necesitamos datos, necesitamos herramientas que nos permitan predecirlos. Este es lo que se denomina un sistema de gestión de activos, según la ISO 55000, está sacado de material del Instituto de Asset Management, del que yo estoy certificado, por cierto, que no lo había dicho antes, y es básicamente lo que a mí me capacita para, digamos,
poder hablar de estos temas, creo yo. ¿Dónde está el BIM dentro de este entorno? Aquí vemos que tenemos opciones de planificación estratégica organizacional, estrategia y planificación de actividades de activos, en el ciclo de vida de los activos. Tenemos esas actividades. Hacemos actividades de gestión de riesgos y auditoría, actividades de proceso de toma de decisiones. Tenemos unos procedimientos, personas, tecnología al servicio de todas estas actividades. ¿Y qué necesitamos para realizar todas y cada una de ellas? Información. Ahí es donde está BIM. BIM es un sistema de gestión de información dentro de un sistema de gestión de activos. Si solo nos quedamos en el proyecto, nos quedamos en esta fase de adquisición. Estamos perdiendo, solamente nos estamos centrando en una mínima parte. Al final, si conseguimos aplicar o tener en cuenta todas las actividades que realizamos a lo largo del ciclo de vida en función para sacar valores de ese activo, estamos maximizando el poder de BIM. Si solo lo tenemos en cuenta para esta fase de proyecto, ya vemos que de toda esta imagen estamos cogiendo un trozo muy pequeño. ¿Qué es el Facility Management? El Facility Management, tal y como yo lo entiendo, hablando, lógicamente, mucha gente me podrá... Esto no es correcto enteramente, pero yo siempre lo describo como la gestión de activos aplicada a edificios, ¿vale? Al final lo que busca el Facility Management es asegurar que ese edificio sirve a los objetivos de la organización, ¿vale? Entonces, si una organización pues tiene un edificio que es digamos, a lo mejor una estación de tren, por ejemplo, pues se puede hacer facility management a esa estación para que esa estación sirva a los objetivos globales, que bueno, tendrán que ver con los niveles de demanda de transporte, tendrán que ver con la seguridad, tendrán que ver con, bueno, múltiples opciones, ¿vale? Pues eso, si nosotros tenemos claros qué objetivos tiene que cumplir ese activo, pues podemos poner en práctica esta metodología de Facility Management para llevarlos a cabo. Esto ha sido muy simple, podría hablar mucho más tiempo, pero quiero ir un poco al meollo. Los datos, ¿vale? Para el soporte para la toma de decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones con esos datos. Si esos datos, ahora veremos, no nos sirven para tomar decisiones, al final no tiene sentido ni que los recojamos, ¿no? En un sistema de gestión de activos nosotros estamos recogiendo siempre información, estamos incorporándola a ese sistema. Estamos bebiendo de estimaciones de demanda, de modelos geográficos, de modelos de fallo y fiabilidad, de modelos as-built, que son hoy en día empezarán a entrar en un formato BIM, aunque ahora mismo no disponemos de esos formatos. Incluimos regímenes de mantenimiento, inspecciones externas, procedimientos de seguridad y salud, informes de calidad. Todo eso se mete dentro de nuestra organización. Tenemos que ser capaces de gestionarlo. ¿Qué ocurre también? Que nosotros, a fuerza de hacer estos procesos de gestión de activos, estamos generando también información. Nuestros activos nosotros tenemos requisitos para nuestros activos, o deberíamos tenerlos. Tenemos información as-built que generamos internamente, no nos viene desde fuera. Tenemos información del desempeño, del nivel de uso, de los costes, de los registros de fallos, de inventario de cambios, miles de datos que tendríamos que tener estructurados. Aquí, bueno, hay una muestra muy vaga de todos los datos que podemos llegar a tener. Aquí parecen muchos, pero si nos fijamos, todos estos datos en un momento o en otro los hemos tenido. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte, no la mayor parte, ¿vale? No voy a ser malo en eso, pero muchas veces está infrautilizado. No lo tenemos en formatos que nos permiten explotarlos. Los tenemos a lo mejor en PDF. Un PDF generalmente se usa para, en vez de guardarlo en un cajón, guardarlo en una carpeta y olvidarnos. Y eso en realidad no nos sirve para explotar esos datos. ¿Qué ocurre? Que los datos tienen un camino para convertirse en una decisión, ¿no? Tiene que seguir una serie de caminos. El dato crudo nos dice, pues, bastante poco. Si no le añadimos un significado, imaginaos que este dato crudo, añadiéndole el significado de que es el dato que emite un semáforo de la Gran Vía, cuando está en rojo, pues ahí ya tenemos algo más de estructura, ¿no? Ya tenemos información. Si además le añadimos un contexto, vamos a tener conocimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo voy conduciendo, por ejemplo, en esa calle y veo ese semáforo en rojo, yo ya tengo un contexto, mi cerebro empieza a pensar en la decisión que voy a ir a tomar. Cuando yo tomo esa decisión, que es lógicamente pisar el freno, pues ahí ya le estoy sacando el fruto a ese dato crudo. Si yo no sigo este camino,
yo no me hubiese fijado en ese semáforo en rojo y no hubiese tomado la decisión, con lo cual no hubiese obtenido el valor que tenía ese proceso. ¿Qué ocurre también? Que a la hora de tratar los datos tenemos también recolección de datos y almacenamiento de datos, ¿no? Eso es lo que generalmente nos va a costar más dinero, ¿no? Lo que nos genera el coste, la mayor parte de él. Hacer estas dos fases. Luego, para poder tomar decisiones tenemos que hacer una interpretación de esos datos, tenemos que reportarlos, visualizarlos, tenemos que, lógicamente, poder analizarlos, ¿no? Habiendo hecho esto previamente, volvemos a tomar la decisión. Si no tomamos una decisión, no conseguimos sacar valor. Entonces, el 90% del valor de esos datos lo vamos a obtener solo en estos dos pasos. Si no llegamos aquí, el dinero que o los recursos que hemos destinado a conseguir ese dato está perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros aplicamos esta pirámide del conocimiento que se llama, o Wisdom Pyramid, a BIM, pues podemos obtener un gráfico como este. Nosotros vamos a disponer de multitud de datos, bases de datos, CAD, el modelo AIM, Lean Data, Open Data, tenemos modelos PIM, la base de datos de la RP, los sistemas de mantenimiento, todo eso son datos. A mí eso generalmente no me vale si no le añado esta parte el significado, ¿no? ¿Cómo le añado significado? Pues utilizando taxonomías, utilizando interfaces, dispositivos que lo interpreten, datos de data dictionaries, un CDE, un requisito de información, todo eso me ayuda a darle ese significado. ¿Cómo? Además, luego le tenemos que añadir un contexto, ¿verdad? Perdón. Ese contexto se lo damos aplicando o destinando esta capa a una función concreta o a un sistema o al lenguaje concreto de un área, ¿no? Gestión de sistemas, ingeniería, mantenimiento, operación, finanzas, contratación. Cada uno habla un idioma diferente. Tenemos que adaptarlo para que ellos lo entiendan. ¿Y qué me permite eso en una infraestructura? Al final llegar al siguiente nivel, que es la toma de decisiones. Podemos planificar, diseñar, adquirir, hacer integraciones, uso y aprovechamiento de los activos. Tenemos que poder tomar decisiones y eso se hace describiendo o siguiendo este camino. Ese camino se sigue, en la mayor parte de las organizaciones se sigue. A lo mejor no está formalizado, pero se sigue. ¿Qué nos pide BIM? BIM nos pide que lo formalicemos, que de alguna manera lo tengamos integrado para poder sacarle todo el partido y no perder el tiempo en cosas superfluas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Antes, bueno, la compañera María Benítez ha hablado sobre la importancia de los requisitos en una licitación, ¿no? Nosotros, si somos una organización, sobre todo si vamos a licitar, necesitamos pedirle a la gente ¿qué necesitamos? Si no, cuando nos manden su oferta, ¿cómo voy a comparar yo una con otra si yo no le he dicho qué quiero de ellos? Al final, ese proceso que tristemente ahora está empezando a desaparecer, pero en licitaciones que veíamos antes no existe, no nos dicen los requisitos que queremos, difícilmente vamos a poder valorar en condiciones iguales una oferta u otra. Para hacer ese proceso de generación de información, nosotros necesitamos saber, primero, tener claros los objetivos organizacionales, que no siempre los tenemos claros. Luego, ¿cómo se traducen esos objetivos a los activos? Luego, para conseguir esos objetivos por parte de nuestros activos, ¿qué actividades tenemos que hacer concretas dentro de ese activo? Luego, ¿qué información específica vamos a necesitar para realizar esas actividades? Porque cada actividad, si nosotros hacemos un diagrama de procesos o un diagrama de flujo, pues yo puedo extraer una serie de información o piezas de datos que voy a necesitar para eso. Pues eso, si yo lo tengo documentado, yo luego puedo pasarlo siguiendo un proceso, dependiendo de lo que estemos hablando, si es fase de proyecto, si es fase de explotación, de ciclo de vida, yo puedo llegar a describir esos requisitos, pero si yo no hago este proceso inicial, difícilmente lo voy a describir bien, o al menos no voy a hacerlo todo lo bien que yo lo podría hacer. Al final, la finalidad es que esos requisitos se traduzcan en una información estructurada como a mí me sirve en mi empresa, no en otra, sino en la mía. Cuanto más estandarizado esté eso, pues más fácil me será trabajar con otras personas, ¿no? O con otras entidades.
pero al final tiene que funcionar en mi empresa. Por eso es importante que este análisis se haga dentro de una organización. ¿Cómo hacemos ese análisis? Pues lo primero necesitamos, definir y contextualizar la política organizacional. Necesitamos tener una política de calidad, que generalmente la tenemos, la ISO 9001. Necesitamos establecer políticas BIM y de gestión de activos que tienen que estar generalmente conectadas con una estrategia de gobierno de datos, que eso no es tan común, pero es muy importante, porque no solo los datos de los activos no solo tienen que valer para quien gestiona los activos, sino para que quien tiene algo que ver con esos activos, que generalmente una organización que gestiona infraestructuras es todas las áreas, de alguna manera tienen esa gestión. Entonces, un gobierno de datos nos tiene que dar la idea de cómo gobernar todos los datos de mi empresa y en particular alinearlo con los datos de nuestros activos. Y luego, pues también, si de alguna manera gestionamos proyectos, tenemos que tener unos requisitos de project management que luego nos van a dar, cada uno de ellos va a contribuir a estos requisitos, los AIR, que son los de activos, o los de PIR, que son los requisitos que yo necesito para gestionar un proyecto, independientemente del activo que sea. Si yo junto el AIR y el PIR, me da los requisitos que yo necesito para mi activo y para gestionar un proyecto de ese activo. Entonces, ahí ya puedo definir los EIR, los Exchange Information Requirements, que es lo que me define el PIN y a su vez me va a definir ese Asset Information Model, que lógicamente, como va a estar alineado con mis requisitos de activos, yo lo voy a poder integrar directamente con mis sistemas dentro de la empresa. Hay entornos de trabajo que tenemos que definir y, bueno, como digo, cuanto mayor sea la integración que yo tenga con los sistemas existentes, mayor provecho le voy a sacar a esos datos y con menos trabajo o menos esfuerzo. ¿Qué es el gobierno del dato? Pues ese gobierno del dato es la forma que yo tengo de gestionar esos datos. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, que siempre bebe de la política de gestión de activos de la organización. Yo tengo que saber cómo gestiono los activos para saber cómo gestiono la información de los activos. Entonces, bebiendo de eso, pues al final tenemos que tener una política de gobernanza de activos, estrategia de gobernanza de activos, de información de los activos, requisitos, normas, especificaciones, normalizar los procesos, la gestión de datos críticos, la visualización de datos, integración de sistemas de información, desarrollo personal. Al final necesitamos saber de qué recursos disponemos y cómo controlamos esa actividad. Al final esto posibilita lo que decíamos, las actividades de gestión de activos, estrategia, desarrollo de entrega de proyectos, operación de activos, mantenimiento de activos. Ahora, ¿cómo hacemos esa integración de los datos? Pues al final, hoy en día nos van a venir datos y los tenemos en múltiples formatos. Antes, Francisco ha hablado mucho sobre el GIS. En una organización que gestiona activos, sobre todo diseminados en el espacio, la integración de GIS con BIM es muy importante. Aquí vemos cómo, bueno, de alguna manera hemos hecho esto. Lógicamente no se puede aplicar a todos los activos, pero imaginaos en una red ferroviaria, nosotros tenemos información, ¿no? Y podemos dividir este activo en varias, o toda nuestra red de activos, perdón, en varios tipos. Pues podemos tener plataformas y vías, podemos tener túneles y luego pues podemos tener oficinas, depósitos, estaciones. A lo mejor plataformas y vías y túneles no nos interesa tener modelos BIM de eso, los podemos dejar directamente en GIS. Pero de alguna manera tenemos que registrar estos otros activos, oficinas, depósitos o estaciones dentro de GIS, pero también conectarlo a los modelos BIM que vamos a disponer. Esa conexión, pues al final un modelo BIM pues lo vamos a organizar como ya probablemente todos sabemos, dependiendo del tipo, dependiendo por espacios, pues, sistemas, instalaciones, componentes, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que lo tenemos que integrar con los sistemas existentes de información, que están, como digo, en múltiples formatos. Al final lo que estamos hablando son de bases de datos. La base de datos, al final, el dato se puede extraer, se puede hacer un proceso que, bueno, normalmente se llama ETL, que es de transformación, en el que yo de alguna manera moldeo ese dato para que me sirva a mí para llegar al punto de comunicarlo con otros o llegar a la toma de decisiones en un formato con un aspecto que me sirva, ¿no? Y pues como digo, tenemos múltiples tipos de datos. ¿Qué ocurre también? Una de las cosas importantes es que en organizaciones grandes, incluso en la misma organización, los diferentes equipos o áreas de trabajo, como la financiera, la de ingeniería, la de mantenimiento, otras áreas, recursos humanos, tienen
de alguna manera en sus bases de datos internas o en sus sistemas internos registrados los mismos activos, pero los tienen registrados con nombres diferentes o atienden a funciones diferentes, entonces tienen atributos distintos. ¿Qué ocurre con eso? Que al final, muy raramente, nosotros tenemos una base de datos homogénea a la que comunicar, bueno, a la que conectar un sistema BIM. ¿Qué implica esto? Nosotros tenemos que crear, para poder llegar a integrar todo esto, tenemos que crear una serie de diccionarios de datos, ¿no? Tenemos que crear un diccionario de datos para cada tipo de activo y para cada área de nuestra organización, de manera que yo defina, por ejemplo, imaginaos, para una escalera mecánica, yo defina qué es una escalera mecánica para el departamento de ingeniería, qué es para el departamento financiero, qué es para el departamento de mantenimiento, cómo lo define, qué datos. Hay veces que el mismo dato en el departamento de mantenimiento se llama, digamos, altura y en el otro lado y en otra base de datos se llama dimensión 1. No sé, tenemos que identificar qué datos, qué información se refiere, cómo se refiere, ¿no? Eso se hace con un diccionario de datos. ¿Qué pasa con ese diccionario de datos? Que va a ser diferente, va a tener una forma distinta dependiendo del área en el que estemos hablando. ¿Cómo lo vamos a unificar? Pues lo tenemos que unificar de manera que nos dé bueno, haciendo un proceso de mapeo, tenemos que conocer qué idiomas se hablan en cada lugar de la empresa y tenemos que hacer ese proceso de ETL, de transformación de datos, para unificarlo de alguna manera. Una vez que lo tenemos unificado, habrá muchos datos que incluso se repitan uno y otro. Luego, a la hora de pasarlo, la fase final de esa unificación consiste lógicamente, cada dato tiene que estar representado solo una vez, o cada dato yo lo entiendo como una parte de los requisitos de información. ¿Qué ocurre con esto? Que yo esos requisitos al final los puedo trasladar a un AIR, ¿vale? Y ese AIR eventualmente pasa a un EIR. Esta es la manera que yo tengo, con este representado en rojo, es la manera que yo tengo de comunicarme con el exterior y de pedirle las cosas de una manera concreta y única. Que luego, haciendo el proceso contrario, como viene aquí, puedo llegar una vez que me han entregado ese modelo, puedo llegar a ir deshaciendo esos cambios que he hecho y de alguna manera ir transformando la información o transmitiendo la información a los sistemas que gestiona cada una de las áreas, de manera que lo tenga completamente integrado. Bueno, ¿qué es otra parte importante de la integración de un sistema BIM dentro Francisco, de la perdona, organización? vamos Pues un definir el poquito CDE, ¿no? El CDE justitos, corporativo. Hay un si CDE puedes, corporativo y un CDE en fase de proyecto. Hay agentes diferentes trabajando en cada uno de ellos, pero tienen que estar prácticamente interconectados. Debe de ser prácticamente la misma cosa. Ese CDE no tiene por qué ser una herramienta concreta, puede ser una amalgama de varias herramientas, bases de datos de inventario, de estado de conservación, bases de datos de planificación, puede estar luego complementado con un visualizador BIM, con un GIS, con un gestor documental. Podemos o no disponer de una plataforma específica de comunicación conectada, otra serie de cambios. Luego, ¿qué necesitamos? Sí que necesitamos una interfaz con los agentes externos, para llegar a concebir ese CDE en un ambiente de proyecto, ¿no? En un ambiente BIM. Ahí tenemos una plataforma de intercambio, plataforma de comunicación también específica. Ahí, bueno, pues tendremos equipos de trabajo internos, incluso equipos de trabajo externos generalmente y equipos de trabajo internos. Nosotros debemos muchas veces Francisco, ¿me de participar escuchas? en ese proceso. Sí, Ah, vale, que como ya nos estamos pasando un poco del tiempo, si puedes resumir lo último y te hago un par de preguntas. Perdona. sí, ya está. Esta es la última, ¿vale? Lo que decía, tenemos una serie de procesos que se producen en ese entorno de colaboración dentro del CDE de proyecto, ¿no? El que generalmente entendemos, y luego el CDE interno. Nosotros internamente tenemos que ser capaces de trabajar en ese CDE para aportar y extraer datos del AIM, ¿vale? Y bueno, ya está. Simplemente esta la presentación. He ido muy rápido, perdón, y me he pasado incluso. Y bueno, Sí, espero que os hayáis no te enterado de preocupes, que algo. sé que siempre tienes mucho que enseñar y vamos un poquito mal de tiempo, entonces te voy a hacer dos preguntitas y tendremos que seguir. Luego creo que te vemos en la mesa redonda, ¿verdad? Sí, a las 4:30, ¿verdad? Sí. Pues entonces ahí las preguntas que no hayamos podido contestar te las preguntaremos. Pues mira, la Genial. primera pregunta nos la han hecho por Twitter, Antonio Yema. ¿Qué nivel de eficiencia e interoperabilidad de datos existe entre un sistema de modelado BIM y un sistema de gestión de activos? ¿El intercambio con IFC cumple con las expectativas más exigentes?
A ver, esto, bueno, yo vivo en Galicia, entonces voy a ser gallego en la respuesta. Depende. La, la eficiencia la define no solo el sistema, sino la forma de trabajar. Entonces, generalmente o muy raramente vamos a ser capaces de conectar directamente un modelo BIM con un sistema de gestión de activos, o me refiero con un sistema que haga gestión de activos, ¿vale? Como si lo entendemos como software. La eficiencia digamos, si hablamos de lo que es la metodología, de la eficiencia de integración entre la metodología BIM y la metodología de gestión de activos, eso es prácticamente instantánea porque la metodología BIM viene de la forma de organizar una gestión de activos. Entonces, si nosotros organizamos un proyecto tal cual viene, por ejemplo, normalizado en las ISOs, vamos a ser capaces de utilizar eso directamente en nuestro sistema de gestión de activos que se ha desarrollado de acuerdo a la ISO 55000. Vale. Igual he dejado la respuesta igual que estaba al principio, pero Bueno, si no es luego, que es si largo. quieres, luego en la mesa redonda podéis hablar además con el resto de ponentes que hablamos mucho de normas y estandarización, lo podéis hablar. Voy a intentar hacerte dos preguntas porque además son de sí o no o de decidir Vale, una de las dos opciones. Mira, vale. Miguel Ruiz nos conectaba. ¿Qué razón crees que va a impulsar más el BIM para FM, Facility Management? Uno, educar, entre comillas, a los clientes o dos, obligar por normativa desde la administración. Me gustaría que fuese la primera, pero creo que va a ser la segunda. Vale. Y luego, otra pregunta también de Antonio Oyema dice, ¿debería un Facility Manager participar en las etapas tempranas del diseño y construcción y qué debería aportar al equipo BIM? No solo debería, sino que es que no, yo no concibo que se establezcan los requisitos de un proyecto si el que lo va a explotar no ha participado. Me parece arriesgado hacerlo de esa manera. O sea que sí, la respuesta es totalmente 100% debería de participar. Pues nada, Francisco, luego te haremos más preguntas, pero como vamos un poquito mal de tiempo, te las comentaremos. Y si quieres comentar algo más para despedirte, por nuestra parte, como siempre, un placer trabajar contigo, ya sea de manera de cursos o de manera de ponente. Así que tus últimas palabras, Francisco, y luego nos vemos. Bueno, espero que no sean las últimas de verdad, pero sí, lo que comentábamos al principio, sí que tenemos varios cursos, que lo habías dicho tú antes, y bueno, que aquí están mis datos de contacto. Cualquier duda, sea la que sea, pues a mí la verdad que hablar me gusta mucho, o sea que discutir estos temas no voy a tener ningún problema. Pues muy bien, Francisco. Pues nada, os dejamos ahora con un pequeño vídeo y os presento el bloque este de descanso juego que vamos a hacer mientras es la hora de la comida en España. Muchas gracias. Gracias, chao.